Hola, en este video vamos a tratar algunos temas como material conductor, semiconductor y aislante, el átomo y su relación con los semiconductores, el dopaje, banda de valencia, banda prohibida y banda conductora. Además, la relación entre la temperatura y los semiconductores. Para entender qué es un material semiconductor, primero debemos tener en cuenta algunos conceptos. La resistividad mide cuánto se opone un material al paso de la corriente eléctrica. La conductividad es inversamente proporcional a la resistividad. Quiere decir que si un material tiene bastante resistividad, su conductividad será muy baja. Y si tiene poca resistividad, su capacidad para conducir será muy alta. Por último, el voltaje, que generalizando es una tensión eléctrica. Y la resistencia, que se mide en ohms. Un material conductor es aquel que tiene una resistividad muy baja y por lo tanto deja pasar muchísimo más fácil la electricidad. El aislante es totalmente lo contrario. Su resistividad es alta y por consiguiente no deja cruzar la electricidad. Un semiconductor está en medio de los dos puntos. No es un conductor perfecto ni es el mejor aislante. Vamos a comparar algunos materiales en una tabla de resistividad con unidades en ohmios por metro. La plata tiene una resistividad muy baja y por lo tanto se deduce que es un buen conductor. De igual manera el cobre y la mica tiene la misma lógica. Además, los semiconductores que están presentes en cualquier equipo electrónico se dice que son semiconductores pobres cuando su pureza es muy alta. Luego veremos qué significa. Esto también nos permite calcular la resistencia, por ejemplo, en un alambre de cobre. Entonces, la resistencia es igual a la resistividad del material por la longitud sobre el área del perfil del material. Podríamos incluso decir que es la resistividad multiplicada por el volumen de la pieza. Cabe aclarar que todas estas dimensiones están dadas en metros. Dejemos esto atrás y sigamos con los semiconductores. Volvemos con el silicio. Sabemos que toda la industria electrónica lo usa. Esto incluye pues que cualquier componente electrónico tiene silicio. También sabemos que se puede obtener con una pureza súper alta y que en la Tierra hay demasiado, pero aún así se considera un semiconductor pobre. Entonces, ¿por qué se usa tanto? Para entenderlo, veamos cómo es un átomo. Está formado por tres partículas básicas: los protones, los neutrones y los electrones. Los protones y neutrones forman el núcleo, mientras que los electrones se mueven alrededor del núcleo con una órbita fija. Ahora, es necesario entender cómo se conduce la electricidad por un cable. Este cable seccionado está hecho de cobre. El cobre solo tiene un electrón en su último nivel. Este electrón es considerado un electrón libre, sensible o portador, porque al estar tan alejado del núcleo es más fácil separarlo del átomo con campos eléctricos bajos. Los electrones pintados de verde son prácticamente imposibles de separar. A nosotros solo nos interesa graficar el electrón libre, porque este es el que es importante para la conducción en un cable. Los electrones saltan de un átomo a otro cuando se aplica una tensión eléctrica. Regresemos al cable. Este electrón libre se mueve por todo el cable con demasiada facilidad al aplicar un voltaje, y es el que permite un flujo de energía. Por esto, el cobre, la plata o el oro, que también tienen un electrón en su último nivel, son tan buenos conductores. Vamos a analizar el silicio y el germanio. Ambos
tienen 4 electrones en su último nivel de energía. Ahora, resulta que los átomos, tanto de silicio como de germanio, forman un arreglo periódico llamado red cristalina y enlaces covalentes o enlaces fuertes. Sus únicos 4 electrones, que están en la última capa de valencia, se enlazan y ninguno queda libre. Es como si viéramos una malla perfecta. Si le aplicásemos una tensión eléctrica a esta red, no pasará nada en cuanto a conducir. Cuesta mucha energía tener electrones libres en estas redes. Pero, ¿qué pasa si en la estructura se añaden otros átomos como fósforo o boro? Se convierte en un material impuro, y el efecto que tienen estos átomos nuevos es muy importante, porque a diferencia del silicio o germanio, tienen un número diferente de electrones en su último nivel. El fósforo, por ejemplo, tiene 5 electrones, y se puede decir que le sobra uno, puesto que ya enlazó sus otros 4. Ese átomo libre lo podemos comparar con el átomo libre del cobre, permitiendo entonces que el flujo de energía sea muchísimo mejor. A esta configuración se le conoce como tipo N o negativo, por el exceso de electrones. Aquí el fósforo se considera un elemento donador. Con el boro es diferente, porque solo tiene 3 electrones en su último nivel y se puede decir que le falta uno para completar los 4. A ese espacio vacío se le llama hueco y permite que los electrones del silicio se muevan libremente. Esto no sucedía cuando el silicio era puro. A esta configuración se le conoce como tipo P o positivo por la falta de electrones. El boro en este caso se considera un elemento receptor. Al proceso que se encarga de inyectar purezas en el material se le conoce como dopaje, y ya hemos visto que mejora las propiedades conductivas sin convertir a este material en un conductor perfecto. Otras definiciones incluyen la banda de valencia, región prohibida y banda de conducción. En los aislantes se ve así, y en la región prohibida no puede haber ningún electrón porque está unido al átomo. La energía medida en electronvolts es muy alta para hacer que un electrón pase desde la banda de valencia hasta la banda de conducción. En los conductores se ve así, la región prohibida ya es mucho más pequeña y el movimiento de un electrón hasta la banda de conducción es muy fácil. Los semiconductores tienen un estado intermedio, como decíamos antes. En este caso, el silicio está en su estado más puro. Veremos el efecto en esta gráfica cuando se le agregan impurezas al silicio. Cuando poníamos el átomo de fósforo, sobraba un electrón, y este por lo tanto estaba libre, muy cercano a la banda de conducción. Gracias a este átomo, la energía necesaria disminuye. Lo mismo cuando aplicábamos el boro. Ese hueco que se hacía es llenado por un electrón y también disminuye la energía necesaria para comenzar a conducir. El otro apartado que íbamos a analizar era la temperatura, que también es muy importante tratándose de semiconductores, porque el calor aporta energía y es más fácil para un electrón separarse de su átomo. A este mecanismo se le conoce como ionización. Ahora, podemos intuir que, cuando aumenta la temperatura, también aumenta el número de electrones libres que saltan entre átomos, y por ende también hay una mejora en la conducción y la resistividad disminuye. A esto se le conoce como coeficiente de temperatura negativo, donde aumenta la temperatura y disminuye la resistividad. Pero, hay un pero, esto no es del todo cierto. Al contrario, en casi todos los conductores, la resistencia aumenta con la temperatura. Todo depende de los electrones libres. El calor no aumenta significativamente el número de electrones portadores,
pero sí hace que quienes no lo son vibren con respecto a una posición fija, por lo que hace que el paso de energía sea mucho más complicado. Y esto se traduce en una mayor resistividad y un coeficiente de temperatura negativo.